Bueno, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de la RESI. Hoy nos vamos a encontrar y reunir para hablar de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, que va a estar en la presentación a cargo de Guillermina Marceloni, que es residente de primer año, que por el recorrido que ha tenido a lo largo de estos años en la Facultad de Ciencias Médicas y en la militancia de algunos temas vinculados a la salud sexual y a la salud reproductiva, se ha ofrecido como un laburito extra hacer una presentación donde nos hable de todo el marco conceptual de lo que implica hacer una consejería en salud sexual y salud reproductiva. Así que, bueno, vamos adelante, Guille. Bueno, cualquier cosa que no se escuche muy bien o que algo no se vea, avísenme, por favor. Bueno, sí, como comentaba Lucas, es un tema que a mí me gusta mucho, que me interesa un montón y que me parece de suma importancia. Pero bueno, al mismo tiempo, quizás no tengo tanta experiencia como ustedes dentro del centro de salud, entonces la idea es que vayamos hablando en conjunto, que quienes quieran ir aportando durante la presentación lo hagan, y también he destinado como unos minutos al final para que podamos, eso, poder charlar, que me cuenten cómo lo ven ustedes en el centro de salud o lo que quieran opinar. ¿Por qué me parece un tema muy importante? Porque considero que no se habla mucho de esto, que por lo menos en nuestra formación en la facultad nunca hablamos de esto. Ni siquiera es que se habla tanto de los métodos anticonceptivos técnicamente, pero si hay algo que nos dan es eso. Y no hablamos en general de la consejería y no hablamos nunca de la salud sexual. O sea, desde luego ya es un tema controvertido porque, por ejemplo, el nombre que lleva Consejería en Salud Sexual y Salud Reproductiva es el que yo elegí, porque también es el que las guías más actualizadas es el nombre que utilizan, pero antes se usaba Salud Sexual y Procreación Responsable o Salud Sexual y Reproductiva. También se habla de Salud Sexual Reproductiva y no reproductiva, pero bueno, a lo largo también de esta clase vamos a ir viendo por qué tanto debate con el nombre o qué nombre les gustaría. Bueno, y por último decir que en realidad me parece un tema muy importante, aparte de ser tabú y que no lo veamos mucho, porque es un tema que, por medio delicado o lo que sea, que vulnera o viola directamente los derechos principalmente de las mujeres, de las personas en general, pero principalmente de las mujeres. Entonces me parece un espacio donde justamente lo que tenemos que hacer es brindar ese apoyo y garantizar esos derechos. Entonces, para empezar, me gustaría que me dijeran, que abran los micrófonos, y me digan qué es para ustedes esta consejería o cómo la definirían. ¿Quién quiera hablar? ¿Quién quiera aportar algo? No me dejen sola. No te quiero dejar sola, quiero pensar, para no, pues normalmente respondo rápido y respondo mal, pero bueno. Mira, lo que sale de mi alma es lo siguiente. Pienso que la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, más que nada, se enfoca en darle herramientas a las personas, pero como vos decís, más que nada las mujeres, que son las que más consultan y las que más vemos que consultan sobre este tema en particular, para que ellas sepan hasta dónde tienen que llegar los cuidados que ellas tienen que tener sobre su salud sexual, sobre su sexualidad, sobre su forma de, por ejemplo, de mantener relaciones, para evitar embarazos no deseados, para evitar situaciones de hasta donde se sientan forzadas y poder, digamos, aconsejarles y darles herramientas para, como si fuera como una promoción de la salud, digamos, ¿no? Para que ellas tengan las... Ay, sí, largo ayuda. Y se largó una tormenta. Ahí está, si no me va. Así que bueno, más que nada para que ellas puedan tener las herramientas adecuadas para poder defenderse y poder ser responsables y poder cuidar su propia salud. Okay. Me parece como, quisiera retomar un poco, estuvo re bueno lo que dijo Steffi por esto sobre todo de, o sea, qué loco la palabra que usó Steffi de defenderse. No sé, como analizándolo, es como,
bueno, al final, no solo de decidir, sino de poder defenderse ante situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que tiene, porque el género es una realidad, o sea, creo que por eso está creado el feminismo, como para poder defender a las mujeres de esto, de las violencias íntimas en la pareja. Y yo creo que es eso, es poder dar herramientas, es compartir con las pacientes experiencias, tanto personales, porque muchas veces yo comparto cosas personales como de la bibliografía médica, y poder darles herramientas para que puedan planificar una familia, si se le puede decir, o planificar un embarazo, como también puedan protegerse y prevenir enfermedades de transmisión sexual. Pero sí, dentro de la consejería justamente también abarcamos este tema de violencia de género, que no es menor porque es súper frecuente. Así que, no sé, me gustó mucho lo que dijiste, Steph. Bien. Yo para agregar que en realidad es un resumen de lo que dijo Steffi y Lauri. Para mí es un espacio de encuentro en el que podemos charlar con las pacientes de esto, de la violencia de género, de las diferentes formas de violencia de género, de los derechos sexuales que ellas tienen y reproductivos, de cuándo y por qué planificar una familia, de que el sexo sea siempre consentido y que sea, bueno, con el disfrute. Es un espacio, un encuentro bastante lindo con las pacientes que les permite justamente conocer los derechos y tener alguna planificación de su salud, de cuándo tener hijos, de cuándo no, y bueno, eso. No sé si agregar algo más. Perfecto. Bueno, sí, va por ahí todo lo que dijeron. No sé por qué no está avanzando el power. Yo estoy intentando. Bien, la definición de esto que ven acá, ¿sí? Es lo que dicen las últimas guías. Dice que la consejería es un modelo de atención centrado en las personas usuarias, que eso lo estaban remarcando, y el objetivo principal es esto, fortalecer la autonomía para que esa persona, porque no es solamente las mujeres, pero para que esa persona pueda tomar las decisiones sobre su salud sexual, su salud reproductiva, de forma libre, consciente e informada. A esto agrego también que no es solamente una práctica que hacen médicos o médicas, ¿sí? Que sino la puede hacer cualquier persona del equipo de salud, que esté bueno, capacitada en el tema, pero que la puede hacer cualquier persona. Y un poco también esto de que no es una práctica indicativa, que justamente, como dijo muy bien la Laura, es un lugar para compartir, ¿sí? La idea es esa, es poder generar un vínculo con la persona, poder charlar de todos estos temas y que la persona de forma autónoma, libre, consciente e informada, tome las decisiones que quiera tomar o que tenga que tomar. Bueno, yo no sé cuántos clics tengo que hacer. Más o menos recién hablaron de algunas de las temáticas que se tocan en la consejería, no sé si se les ocurre algo más, dijeron violencia de género, dijeron ITS, dijeron planificación familiar, la Vicky también habló sobre el placer sexual, los derechos. ¿Se les ocurre algo más? Bueno. Bueno, por ahí, perdón, por ahí aprovechamos, o sea, como que hacemos la consejería y abarcamos esos temas y después hablamos de los diferentes métodos anticonceptivos en el contexto de que la paciente quiere elegir uno. No sé si... Claro. ¿Ven? O sea, en realidad acá es una lista muy larga, mucho texto, pero que me parece que está bueno poder verlo, porque también, no sé si se dan cuenta, yo he resaltado, he cambiado de color en violeta, hay algunas cosas que por ahí son, bueno, ustedes me las nombraron, pero por ahí no es lo más normal, ¿no? Que por ahí es como que hay gente que directamente piensa en la consulta tradicional. ¿Y qué sería la consulta tradicional en salud sexual o salud reproductiva? Principalmente la anticoncepción y las ITS. Ni siquiera tanto el ciclo menstrual, porque por ahí no se toca, pero esas serían como las cosas que no se dejarían de lado. En las consejerías tradicionales o en las consultas tradicionales se usa también, o sea, hay como 3 características importantes que se utilizan como estrategia de control, y creo que va a ser más fácil para darnos cuenta qué es esto, para entender qué es esto, con el ejemplo de, ¿cómo es el nombre? Jimena Martín, la agente sanitaria de Guaymallén, que en la reunión que tuvimos hace unas 2 semanas atrás,
nos comentó que en el departamento de Guaymallén se estaba tardando como unos 2 a 3 meses la colocación de DIU, pero no era por una cuestión de turnos, sino porque le piden un montón de cosas antes de colocarle el DIU, PAP, colpo, serología para enfermedad, lo que sea, pero eso, que se está usando como una estrategia de control. Por otro lado, algo que hace una gran diferencia es que se toma como normal, o se entiende siempre que la persona que está pidiendo un método, que está haciendo la consejería, es una persona heterosexual. Por ejemplo, una mujer cis heterosexual que tiene relaciones sexuales con una sola persona, que es varón cis heterosexual, y en una pareja monogámica. Es como que se da por entendido eso y se cometen un montón de errores, como por ejemplo, una amiga que fue a una consulta por cualquier otra cosa y el ginecólogo le enchufó, porque no hay otra palabra, pastillas anticonceptivas. Y lo que le dijo la chica es como, no, yo no necesito pastillas porque mantengo relaciones sexuales con una mujer. ¿Para qué? O sea, la terminó derivando del psiquiatra, o sea, un dato aparte. Pero como tener en cuenta que no tenemos que dar por entendida esa heterosexualidad. Y por otro lado, relacionar la sexualidad con el sistema reproductor femenino y masculino, y que se termine ahí. Y como ven acá, en esta lista es muchísimo más grande. Las cosas que ya nombraron, sobre la violencia de género, las situaciones de vulnerabilidad, el placer que dijo la Vicky, los derechos, las relaciones de género y la posibilidad de elegir. Acá hay uno de los últimos ítems, dice autoexamen de mamas y observación de genitales. Esto en la última guía en realidad ya no sale. A mí me pareció importante dejarlo por el tema de la observación de los genitales, que por ahí no tiene mucho sentido hablar de un montón de cosas cuando no nos conocemos, porque la realidad es que las mujeres no nos conocemos, nadie nos ha enseñado sobre nuestros genitales, y que por ahí algo tan simple como colocarse el DIU parece un mundo, bueno, no sé si tan simple, pero parece un mundo, o colocarse la copita, o ese tipo de cosas. Entonces está bueno dejar un espacio para poder conocernos. Bien, acá se separan, se comparan la consejería en salud sexual y reproductiva y lo que se llama oportunidad de asistencia. Son dos cosas distintas, pero en realidad tienen el mismo objetivo, que es generar un espacio de reflexión justamente para que la persona pueda tomar las decisiones de forma autónoma. ¿Cuál es la diferencia? Que en la consejería, por lo general, es una demanda activa de parte de la persona, una persona que saca un turno o que llega al centro de salud específicamente para hablar de eso y para tener ese espacio. Entonces, la persona que está esperando, o sea, ya tiene un lugar armado que le va a dedicar el tiempo que necesita, que se dice que son mínimo 20 minutos, después, bueno, depende de cada situación, ¿no? Que va a tener folletería o que va a tener una presentación o lo que sea necesario para generar ese espacio de intimidad. En cambio, la oportunidad de asistencia suele pasar que es el profesional o la profesional la que termina haciendo esta invitación a hablar del tema. Se puede dar en el consultorio, que va por cualquier otra cosa, o en los espacios de internación, por ejemplo. Y yo creo que es algo que pasa muy seguido, como por ejemplo en las consultas, en los controles de niñez sana, cuando la madre lleva a su bebé y se le pregunta, bueno, ¿estás utilizando algún método? ¿Querés saber más? Bli, y a veces usamos la presentación o simplemente sea ese espacio de charla. Los dos, o sea, no quiero decir que una cosa esté bien o esté mal, simplemente que son dos situaciones distintas, con el mismo objetivo. Esto es, en realidad, lo que va a guiarnos para el resto de la presentación, que son los principios de la consejería, el enfoque de género y la perspectiva de derechos. ¿Sí? Entonces, el enfoque de género. Esto es justamente poder pararnos y entender que las situaciones, la desigualdad de género está completamente naturalizada, ¿sí? La mujer y las disidencias están en un espacio de vulnerabilidad, y nosotros y nosotras lo que tenemos que lograr es romper eso en esta consejería. Entonces, también es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? El no dejar de lado, por ejemplo, el presuponer que es una persona heterosexual, no presuponer que tiene relaciones con un varón en caso de que sea una mujer, o que
que, por ejemplo, tiene la autonomía suficiente o la autonomía que quería tener para elegir el método anticonceptivo. No podemos no dejar de lado y no pensar que hay un montón de mujeres que, por ejemplo, buscan un método que no se les vea porque nadie se puede enterar que están usando un método. Entonces es importante que mencionemos todo esto, que hablemos no solamente relacionado a los métodos, sino a las relaciones sexuales en general y a su vida en general para ver y conocer mejor a la persona y en qué situación se encuentra. Y por otro lado, este enfoque de género es también para hablar un poco de el resto de las personas que no acceden a la consejería, en general varones. Es una realidad que nosotras y nosotros vemos a mujeres todo el tiempo y que la consejería se hace principalmente a mujeres. Entonces es como la responsabilidad que hoy ya no cumplen los varones en el cuidado de su propio cuerpo o de la relación, y tener en mente la planificación familiar es como que siempre queda a cargo de la mujer, y bueno, es como cuestionarnos nosotros también un poquito más cómo deberíamos hacer, deberíamos quizás ofrecer más la consejería para varones, deberíamos buscar, bueno, esto lo tiro también a debate, pero también para saber que los varones no acceden por lo general a las consejerías y tampoco se les ofrece este espacio. Y también el enfoque de género es para no dejar de lado a todas estas personas que no se sienten cómodas con el espacio. La verdad es que hay un montón de personas no binarias, personas gays, lesbianas, transexuales, etcétera, que no acceden al sistema de salud. Y justamente lo que tenemos que hacer es terminar un poquito con eso, como decir, bueno, no va a entrar la persona y yo directamente le voy a suponer todas estas cosas que estábamos hablando. Bien, por otro lado, y el otro principio que dijimos, el enfoque de género y la perspectiva de derechos. Los derechos son más o menos lo que estaba nombrando la Vicky, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿sí? Hablar del disfrute de la sexualidad, ¿sí? Sin sufrir violencias ni abusos sexuales, poder decidir con qué cuidarse, cómo cuidarse, evitar infecciones y siempre sentirse cómoda, cómodo y no discriminado por la orientación sexual y la identidad de género. Y por otro lado, los derechos reproductivos, elegir cuántos hijas o hijos quiero tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, cuánto tiempo entre un embarazo y el otro. Todas esas situaciones son los derechos que tienen las personas y esos son derechos humanos básicos, los tenemos por el simple hecho de ser personas. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos para hablar de cómo se vulneran o cómo se violan estos derechos, es el caso de, bueno, que lo he escuchado un montón, pero justamente esta semana con la Lauri estuvimos con una mujer que está cursando la semana número 38 de su embarazo y ella nos comenta que en realidad ella no buscó ese embarazo, no fue planeado, que tiene una bebé de 1 año y medio y que en esa última oportunidad, en el parto, ella dijo que quería la ligadura. Ella quería la ligadura porque no quería tener más hijes y se la negaron. O sea, en el hospital le negaron la ligadura por tener 23 años, si no me equivoco. Entonces, bueno, más ejemplos de cómo se niegan estos derechos, como también el caso de el DIU que les comentaba de la situación de Guaymallén. Para tener en cuenta el número de salud sexual y reproductiva del programa, el 0800, que es un número gratuito, recibe estas denuncias. O sea, cuando hay un tipo, por ejemplo, que no haya un método que se quiera dar en el centro de salud o que no se esté cumpliendo con cierto derecho, se puede llamar a este número para denunciar la situación. Siguiendo entonces con un poquito el marco legal, es importante saber que no es lo mismo, más o menos, que llegue una persona de 12 años a que llegue una persona de 23. No es lo mismo, pero es casi lo mismo. ¿Por qué? Una persona hasta los 13 años, un niño o niña hasta los 13 años, tiene que, para acceder a, por ejemplo, el implante, tener el consentimiento de una persona adulta. Pero yo acá lo que aclaré es que es de sus progenitores, de sus representantes legales, de su referente afectivo, o sea, cualquier persona, no es solamente mamá, papá quien me puede autorizar. Y lo que hay que tener en cuenta, que esto es a partir del cambio del Código Civil y Comercial, es
el interés superior y la autonomía progresiva. Desde el 2015 ya no se dice, bueno, no, tiene 12 años, nos olvidamos, entonces no puede tener el método. No, si ese niño o esa niña quiere acceder al método, hay que tener en cuenta su idea, lo que quiere hacer. Pero, aparte, lo que siempre decimos, como para poder entender esto un poco más, es que si tuvo la madurez suficiente para llegar al centro de salud, para pedir un método, no podemos pensar que entonces, ¿qué? No, es un niño, no tiene la madurez suficiente para usarlo al método. Entonces, hay que tenerlo presente. Y sobre todo, también hay que tener presente y no dejar pasar que quizás una persona de 10, 12 años que está pidiendo un método puede estar siendo abusada sexualmente. Entonces, siempre hay que tenerlo presente. Por supuesto, la consejería y los métodos de barrera no tienen límite de edad, se le puede ofrecer a cualquier persona. Entre los 13 y los 16 años ya pueden consentir de forma autónoma toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud o su vida. Y esto que incluye todos los métodos anticonceptivos reversibles. Entonces, aparte de la consejería, los métodos de barrera también acceden de forma autónoma a los métodos reversibles, que incluye el DIU, incluye el implante, inyecciones, etc. Y a partir de los 16 años, listo, pueden acceder a todos los métodos, inclusive métodos quirúrgicos, como la ligadura y la vasectomía, sin autorización de absolutamente nadie, y eso es muy importante porque hay mucha gente que todavía todavía piensa que tienen que firmar el marido, madre, padre, suegro, no sé, las autorizaciones para la ligadura. Y por supuesto, todas las niñas, niñes, adolescentes, niños, todo el mundo con discapacidad tiene los mismos derechos para acceder. Hay distintas instancias en la consejería, que es primero la presentación, y esta vez como un paso muy importante, cuando entra la persona, preguntarle cómo quiere ser llamada, explicarle qué es la consejería y explicarle también que es un espacio completamente confidencial. Identificar las necesidades o los temas a trabajar, porque vamos de vuelta, no es lo mismo si es una persona que tiene, una mujer que tiene relación con otra mujer, no le voy a andar hablando sobre los métodos anticonceptivos si no es lo que ella desea. Entonces, eso, poder siempre enfocarse en lo que esa persona quiere hablar o quiere profundizar. El intercambio de la información y la toma de decisiones, y esto tener en cuenta la información actualizada. Como por ejemplo, es lo que les decía más temprano cuando empecé la presentación, es que es un tema que cambia un montón, que va evolucionando un montón, entonces siempre hay que seguir actualizándose. No solamente en los métodos, en lo más técnico, sino también, por ejemplo, en esto que pasa con el implante. Bueno, sabemos que el implante en la salud pública se autoriza o se coloca gratuitamente hasta los 19 años. Pero por pandemia eso se amplió y se sacó ese límite de 19 años. Entonces estas cosas las tenemos que saber. Más allá de la situación puntual del Centro de Salud de Puente de Hierro, son situaciones en las que tenemos que estar informadas y informados. Por otro lado, por supuesto que toda la información sea científicamente fundada y que no nos quedemos con que si la abuela de la persona tuvo cáncer de mama no le podemos dar la pastilla anticonceptiva. Después, el lenguaje sencillo, además aclarar. El material didáctico siempre está bueno apoyarse, hay un montón de folletería, hay un montón de material, está la presentación, bueno, hay un montón de cosas donde, que podemos utilizar en la consejería y, por supuesto, dar lugar a las preguntas y que se saquen todas las dudas que se tengan que sacar generar ese espacio que puedan preguntar lo que quieran. Las acciones para implementar las decisiones, fundamental, si por ejemplo la persona se va a hacer una ligadura, poder no dejarla sola y acompañarla en ese proceso hasta que pueda realizarla, dónde tiene que ir, en qué horario, cómo solicitarla, al igual que por ejemplo si lo que quiere es colocarse un DIU, entonces, no sé, el turno está dentro de 2 meses y bueno, ahí debería poder elegir, o sea, darle la opción de que elija un método temporal hasta a esos 2 meses. Se me ocurre. La conclusión y el cierre, siempre, pero tener en cuenta que no es algo obligatorio que la persona decida ahí, por ejemplo, un método, o no es algo obligatorio que nos dé como una respuesta o una devolución a lo que estamos haciendo.
no es la idea, no hay que presionar a la otra persona. Y bueno, el registro en la entrevista, en la historia clínica, como el resto de las consultas. Y ahora algunas claves para la consejería, que en realidad también es para poder reforzar los principios de los que hablamos, el enfoque de género y la perspectiva de derechos. Entonces, lo primero es esto de la negociación del uso del preservativo, que me parece que no es tan frecuente que se hable en el espacio del consultorio y que es de suma importancia. Bueno, la Steffi y la Romy creo que después nos podrían contar de la situación del señor que pinchó el forro de su esposa, pero también hay que generar ese espacio para poder hablar, que no es, o sea, es muy común que pase, que la persona con pene no quiera usar el preservativo y que va a decir que no siente lo mismo, va a decir que son chiquitos, va a decir que no sé, que los del Estado no son buenos y que los otros son muy caros. Bueno, hay que poder hablar todo esto para que la persona también conozca que no es quizás la única persona que pasa por esa situación, y como nombraban antes también, para poder tener un poco más de herramientas para poder decir, buenas noches, ¿por qué decís que no sentís? Si yo me lo pongo la mano en la heladera y siento perfecto, o los de los estados, los del Estado no son menos que los comprados, o que hay distintos tamaños, etc. Lo de las relaciones consentidas y consensuadas, fundamental poder hablarlo. En el mes y medio que llevamos en el centro de salud, yo he escuchado un montón de situaciones en las que claramente esto no se da. Entonces está bueno poder charlarlo antes y ver un montón de cosas, aclarar esto que dice la imagen, que el no es no, que si la persona está borracha es no, que si la persona está dormida es no, si está inconsciente es no, y poder también quizás visibilizar un poco esto de la violación dentro de la pareja, que es completamente tabú. Bueno, y situaciones de violencia en general, pinchar el forro, sacarse el preservativo en el medio de la relación, no dejar que la otra persona use el método, o hacer la violencia verbal, porque, por ejemplo, como nos pasó con la Vicky, una mujer estaba en el puerperio, no me acuerdo bien hace cuánto había tenido a su última hijita, tenía otra más y no tenía deseo de relación sexual, y el varón estaba enojado con esa situación porque decía que si ella no tenía deseos era porque estaba con otra persona. O sea, poder dar lugar a decir, sí, podés no tener deseo sexual. Porque aparte de ella, en ese momento me acuerdo que se sentía rara, sola, necesitaba también poder hablar este tema. Lo que hablábamos recién de la información precisa y actualizada sobre los métodos y los criterios de elegibilidad de la OMS, que capaz la Barbie hable un poco de esto, y es porque, como hablábamos, hay muchos mitos de esto. Es como este meme que resulta gracioso, pero que es muy común, esto de escuchó de la novia de su hermano que la madrastra de la peluquera de su tía dice que los DIU pueden esterilizar a las mujeres. Y todos y todas sabemos que hasta hace un par de años, y todavía un montón de personas, de médicos, no le colocan DIU a las mujeres que no han tenido hijos e hijas, porque con esto, como no, vas a ser estéril y nunca vas a poder quedar embarazada. Y también es importante la información actualizada sobre la interrupción legal del embarazo, que bueno, que ya hablaremos en la próxima clase que vamos a tener solo de esto. Bueno, esto también me resulta súper importante, el poder diferenciar las creencias personales del rol profesional. Yo considero que todas las mujeres tienen que tener hijos, entonces si una chica me pide a los 16 años que haga una ligadura, no la voy a hacer porque para mí se está equivocando. Bueno, no, eso no puede ser así, eso no es así, le estoy negando el derecho a esa mujer a decidir, o sea, le estoy negando los derechos reproductivos. Entonces, nunca dejar de lado esto, y siempre recordar que una cosa soy yo como persona, y quizás en mi rol profesional tengo que cumplir con otras cosas y respetar las decisiones de todas esas personas. También respetar si la persona me dice, por ejemplo, no me pongo el implante porque me da miedo la anestesia, o el pinchazo, las inyecciones me da miedo, no quiero usar el DIU por X razón. Bueno, todas esas cosas, tenerlas en cuenta y no querer pasar por encima de eso, ¿sí? Bueno, el uso del lenguaje me parecía sumamente importante, más allá de cómo, o sea, lo que hablamos de cómo llamar a esa persona, de no presuponer ciertas cosas, también, por ejemplo, decir, bueno,
preservativo. La verdad es que no deberíamos hablar de preservativo masculino, deberíamos hablar de preservativo peniano, de preservativo para personas con pene, porque puede ser tranquilamente, no sé, una mujer trans. Y bueno, está mal que nosotros digamos el preservativo masculino, y eso puede afectarle un montón a la otra persona, y ahí cortamos el vínculo. Y generamos también esa distancia y ese rechazo. Esto de creer que puedes estar con una sola persona, que es solamente pareja estable, que no puede tener relaciones con 3 o 4 personas, bueno, también como empezar a ejercitarlo para en el momento en el que hablamos, que por ahí nos sale inconscientemente, no estar discriminando. Bueno, lo que más o menos dijeron también, hacer promoción de la salud sexual y no solamente la prevención del embarazo o de las infecciones de transmisión sexual, y esto es fundamental y yo creo que es una de las cosas que más se deja de lado y que menos tenemos en cuenta. Y saber que no somos un dispensario de métodos anticonceptivos, como decía, sino que es mucho más abarcativo, y, o sea, son mucho más temas los que podemos tocar en este lugar. Y no caer, no sé, yo creo que probablemente a la mayoría de ustedes les pasó, o conocen a alguien que le haya pasado, que en su primer consulta ginecológica, bueno, ya no fue un médico de familia, qué suerte, pero si fueron al ginecólogo o a ginecólogo, y sin preguntar absolutamente nada, cuando la persona comunica que empezó las relaciones sexuales, la enchufan así como las pastillas de vuelta. Entonces, bueno, importante poder hablar del placer y del acto sexual y la sexualidad en general como algo mucho más grande, o sea, como realmente lo que es. Bueno, no dar cosas por obvias o por entendidas, que la persona tenga un montón de hijes o que haya usado preservativo por mucho tiempo no quiere decir que realmente sepa el uso correcto o que haga el uso correcto de este método. Entonces, bueno, si hay que explicar una y 1000 veces las cosas, las explicamos unas 1000 veces o preguntamos y que quede por entendido, o sea, no poder dar también ese lugar. Y partir de eso, de que no existe la educación sexual integral, que la verdad es que no podemos suponer que la gente sabe un montón de cosas, que en las familias puede no tocarse, que en la escuela no se habla, o bueno, casi no se habla, y que el centro de salud tampoco está generando ese espacio, o que hay un montón de profesionales que no están generando, otras que sí, pero que hay muchos que no. Entonces, no sé, poder desmitificar muchas cosas, como por ejemplo, hace poco una mujer nos dijo que no le gustaban las inyecciones porque no menstruaba, entonces ella decía que toda la menstruación iba a quedar adentro suyo, que en algún momento iba a explotar y que no iba a poder parar. Entonces está bueno poder hablar de esto, dar el lugar a que ella nos comente eso, me parece muy importante, y bueno, poder explicar ciertas cosas, y si decide que no quiere las inyecciones porque no le gusta no menstruar, está perfecto. Respetar creencias populares, culturales y religiosas, ni hablar, o sea, si la persona no quiere utilizar un método o quiere usar el método natural y contar los días del ciclo, bueno, la persona lo puede hacer, está en nosotros también poder explicar bien cómo es el ciclo y que quede claro que hay riesgo de infecciones, que quede claro que hay riesgo de embarazo, pero bueno, dejando que la persona elija. Y esto que me sigo diciendo que es muy importante, que lo mencionó la Laura, que no es una clase teórica, que no es una conducta indicativa, simplemente es compartir saberes y poder reflexionar en conjunto. Y por último, la consejería se plantea como que es un espacio individual, íntimo, privado, pero que no, los truenos, por Dios, que se tiene que acompañar de la actividad comunitaria, que es como que una sin la otra no serviría de mucho. Y en realidad está buenísimo, yo creo que está bueno también para pensarlo. No sé si conocen el plan ENIA, que es un plan a nivel nacional, pero que en Mendoza no se está implementando, que en realidad está dirigido a salud sexual y reproductiva en la adolescencia, específicamente, y lo que hacen en las provincias que se está haciendo es acompañar justamente la consejería con talleres en el centro de salud, en la escuela, en el parque, en distintos lugares. Bueno, y por último, estas son algunas fotos que saqué esta semana en el centro de salud. Este cartel está pegado enfrente del consultorio 5, que por lo que me comentó Lucas, es un espacio que tenían el año pasado cuando
cuando estaban haciendo el proyecto con la escuela secundaria. Y estas son todas folletos, stickers y cosas que están en la residencia, en el centro de salud en general, las guías y todo. Entonces, la pregunta es como, bueno, ¿qué hacemos nosotros como equipo de salud, como el Servicio de Medicina de Familia, con todo esto que tenemos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo veníamos utilizando hasta ahora? En general, ¿qué piensan? Me parece que es un tema que da un montón para charlar, para debatir, no sé, yo la verdad es que viendo esto, a mí me pasó de pensar como, quizás esto no lo estoy haciendo de tal forma, esto sí, o lo que sea. Entonces, bueno, eso, es como para que veamos, para que me comenten quizás las personas que ya llevan más tiempo en el centro de salud, o también la Steffi, el Oscar o la Lu, que vieron en este mes y medio, y bueno, en general lo que quieran decir y aportar sobre esta temática. Y esta es la bibliografía que utilicé. Así que abran los micrófonos y comenten. Guille, Hola, Guille. Perdón. Romy, una cosa, si querés, Guille, Sí. deja de presentar, así nos vemos todo el equipo con las pantallitas. Volvemos a la vista de galería. ¿Ahí? Creo que tenés que dejar de presentar directamente. ¿Ahí? Ahí está. Yo no sé cómo se hace. Bueno, ¿Puedo yo o iba a hablar alguien? Porque no sé quién habló. Creo que íbamos a hablar como 5, pero ¿empezaron? Bueno, Guille, la verdad que re linda la presentación. Me encanta que, o sea, vamos a ir por partes. Me encanta que usaste este recurso de una imagen y hablar vos. La verdad que sin vos esta presentación no es nada, así que muy valioso. Tenés mucha oratoria y es una herramienta. Así que eso me encantó. Por otro lado, pensaba, cuando hablábamos todo esto de estas situaciones tan violentas en el hogar, de la mujer, y yo pensaba, digamos, poniéndome en el lugar de esos hombres que también yo creo que pecan de ignorancia, obviamente, son el villano de la historia cuando fuerzan a una mujer a tener relaciones, pero también es una ignorancia que los cubre, ¿me entendés? Porque yo no me imagino a una persona de esas, si supiera, si tuviera, quizá no todos, ¿no? Porque debe haber gente que es así porque sí, pero digo, también pensar en cómo educando a esas personas, a la población masculina de parejas de nuestras pacientes y todos esos hombres, papás de nuestros pacientes, cómo podríamos quizás disminuir un montón de esa violencia, de esa creer que, porque yo a un montón de varones les he explicado, por ejemplo, de vasectomía, obviamente no a tantos como mujeres acerca de métodos anticonceptivos, pero a un montón de hombres que tenían miedo y era pura ignorancia, o sea, era eso, su único por ahí la barrera era la ignorancia. Me parece que también estaría bueno que apuntemos a la consejería para varones de alguna forma, y no asumirlos como que son villanos porque sí, fin. Y después, con respecto a lo que vos preguntabas o comentabas de la historia de esta paciente que tuvimos ayer con la Steffi, que no se la comenté a todos los que estábamos ahí, creo que habíamos 2 o 3, una paciente que vino con 39 semanas de embarazo, a uno de sus controles ya últimos del embarazo, y se angustió un montón, se puso a llorar porque estaba con contracciones hacía 3 días, una dinámica aislada, pero dinámica al fin, y se angustió muchísimo la paciente, tuvo 2 contracciones durante toda la consulta, y se angustió porque era su 8º embarazo, no era un embarazo deseado, y ella sentía que en parte su marido la había forzado o engañado, porque le había confesado hacía muy poco que él pinchaba los preservativos porque él la quería embarazar. Esas fueron las palabras de la paciente. Y bueno, fue tan triste para nosotras con la Steffi verla llorando y resignada a que en 2, 3 días iba a tener un bebé para cuidar, para amamantar,
para mí fue espantoso realmente. Me parece que tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo en esto, en derechos, y en que nuestras pacientes dejen de creer que es una obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su pareja. Eso me parece súper importante y creo que tenemos un grupo muy rico de personas en el equipo en cuanto a que creen en eso y van a trabajar un montón, realmente. Se les nota que vienen como armados con todo y con muchas energías. Así que bueno, nada, te felicito, no, me encantó, Guille. Por ahí yo, retomando lo último que dijo Romy, estaría bueno plantearse como equipo estrategias justamente para empezar a desnaturalizar todas estas cosas que vive nuestra población y que vivimos nosotras también. Esto de las relaciones sexuales no consentidas, del micromachismos, de violencia de género en todas sus formas, desde el hombre que te controla, que te cela, hasta el que te golpea, porque muchas veces no todas las pacientes o no todas las personas conocen las diferentes formas de violencia de género. Entonces yo creo que por ahí hemos enfocado mucho a veces la consejería en los métodos anticonceptivos o en la planificación familiar, y nos quedan otras patas como los derechos sexuales y reproductivos, como esto del disfrute, el placer y la violencia de género, que me parece que como equipo tenemos que plantearnos ciertas estrategias para desnaturalizar estas situaciones que son aberrantes realmente y que las hemos vivido nosotras también, quizás no viviendo en esa comunidad o quizás a otro nivel, pero las vivimos todos los días. Y bueno, nada, te felicito, Guille, estuvo muy bueno. Gracias. Yo iba a agregar algo antes, no sé si alguien más quiere hablar, pero cuando yo lo hacía, o sea, cuando estaba leyendo sobre todo esto, pensaba que en realidad la presentación que estaba armada, que armó la Vicky para la consejería en salud sexual, las primeras diapositivas tienen los derechos, pero el tema es que los terminamos salteando. O sea, nosotras mismas, yo he utilizado esa presentación y por ahí pasamos directamente a los métodos, porque o tiene un bebé en brazos, o porque tenemos, bueno, o tienen un montón de pacientes más y un montón de cuestiones. Entonces, como pensaba, no sé, esto de queremos como seguir haciendo esto de la oportunidad de la asistencia, o quizás decir, bueno, no, este día, cómo funciona el consultorio en procedimientos, quizás tener un espacio para consejería, para darnos más tiempo, para poder hablar de esto. Al mismo tiempo me preguntaba como, bueno, las personas que querrán esto, irían a eso, cómo se organizarían, no sé, como, nada, me enrosqué, obvio, hablando. No sé si alguien más quiere decir algo. Por ahí eso, perdón, Lau, ahí digo lo último. ¿Otra? Eso que decías de los métodos y de cómo dar la consejería, también a mí me ha pasado que han salido a la luz un montón de situaciones de violencia de género que las pacientes a veces no se animaban a decir hasta que vos no se lo decís. Entonces, empezar a visibilizar estas cosas que no son normales y nada, darnos el espacio para comentarles que existen estas cosas y que no tienen que pasar, básicamente. Yo creo que lo que nos salteamos de las presentaciones, sobre todo de la parte de los derechos, es porque es como muy complejo cómo lo enmarcamos en la consulta. No sé, habría que repensarlo, ¿no? Y quizás hasta tener un discursito armado, ¿no? Pero es muy difícil enmarcarlo en lo que le estamos comentando a la paciente, ¿no? No sé si me explico con esto. Entonces, por ahí, si generamos un espacio complementario, un espacio de escucha diferente, quizás más de compartires, no tan grande, porque si no, obviamente las problemáticas no van a salir, pero un espacio por lo menos pequeño de compartir otras cosas, ahí sí van a surgir los derechos. También como para mí el aprendizaje, vos podés decir un montón de cosas, pero la verdad que el aprendizaje está de la mano desde la experiencia, el aprendizaje está de la mano del buscar información. Entonces, por más de que digamos un millón de cosas, y la verdad que lo que se le queda a la paciente es una o dos, porque quizás no llegamos tanto cuando hablamos, sino también cuando escuchamos. Entonces, como, no sé, habría que analizarlo. Me pareció muy interesante el tema esto de la población masculina también, de
de que también es esa, no, por un lado no se hacen ni cargo, porque socialmente está bien aceptado que no se tienen que hacer cargo, y por otro lado, como que nosotras tampoco llegamos a ellos, ni los buscamos, por así decirlo. Entonces creo que también que es una situación de pandemia, re compleja, como que entiendo que quizás no es el momento, o es un momento complejo, quizás sí sea el momento, pero sí habría que ir en busca de esa población. Nos pasó, por ahí les cuento la experiencia que nos pasó en el partidito de fútbol del viernes pasado, que una de las mujeres se llevó un montón de preservativos y todas la jodían, como diciendo, bueno, te vas de fiesta, no sé qué. Y ella dice, no, es para mis hermanos. O sea, hasta la hermana se tiene que hacer cargo de que el pendejo tenga preservativos, perdón, pero es como a ese punto. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Que no estoy acostumbrada a que me escuchen porque ahora tengo internet. Quería decir que por ahí, bueno, re lindo es, Guilla, lo que decís, bueno, obvio, es re lindo el tema. Por ahí el consultorio a veces resulta un lugar que medio hostil para plantear todo esto por los tiempos que se manejan, por el mismo motivo de consulta, porque muchas veces terminamos haciendo consejería o salen estas temáticas, por ejemplo, en el control de un niño sano y hablando un poco con la mamá, entonces como que vos tenés que hacer todo lo que hay que hacer en un control de niño sano, ¿no? Con sus probables patologías, desnutrición y todo lo que conocemos, y encima tocas ese tema y de repente detectás situación de violencia o desprotección o falta de acceso, de información a los métodos anticonceptivos, y es como que ahí es donde entramos en shock, yo creo, y donde empezamos a decir, bueno, ¿qué priorizo? Es como que, ¿qué priorizo? ¿Que se vaya con un método o darle ese acceso puntual a un método o charlar sobre todo lo demás, ¿no? El deseo sexual, el goce, las relaciones consentidas, las enfermedades de transmisión sexual, lo que sea. Entonces por ahí el espacio del consultorio se queda muy corto para charlar una temática que es tan rica y tan amplia, y por ahí, y encima por ahí, no sé si es medio desgastante el tema de transmitir tanta información o charlar cosas que son tan amplias básicamente, con cada paciente en particular. Por ahí se enriquece mucho más y se vuelve un poco más, digamos, ameno cuando eso se hace un poco más grupal, aunque sean grupos pequeños, y se puede trabajar con más de una sola persona, ¿no? Pero me parece que sería hermoso que cuando hicimos la actividad comunitaria en la escuela, de alguna manera siempre nos quedábamos cortos, nos quedábamos en los métodos anticonceptivos, nos gustaba tocar otras temáticas, y podemos generar un espacio por ahí que donde se aborden más integralmente, o sea, más integralmente la salud sexual, básicamente. Barbie, yo quería sumar un poco esto de que lo charlamos también con Guille, esto de abrir puertas y no dar respuestas, que no es menor, ¿no? Porque muchas veces, bueno, nos pasan estas situaciones, nos enteramos de una situación de violencia de género, ¿y qué respuesta damos? Digo, podemos, sí, hacer intervenciones, también depende del caso, obviamente, pero me parece que si planteamos como una actividad más grupal o una actividad más participativa, que no sea en el consultorio, nos podría dar el lugar a que de esto dicho o de esto transmitido en ese lugar pueda salir algo más, que en cambio por ahí en el consultorio solo estaría de la mano de hacer una nueva consulta. Está bueno igual, pero a veces nos quedamos cortas en esa, en no poder abrir puertas y no dar respuestas. A mí me hace mucho ruido adentro. Pero es que a veces para mí la respuesta, digo, no es una respuesta, sino como lo que tenemos para dar es básicamente información, y eso es un montón, porque no, quizás no podamos sacar a la mujer de un círculo de violencia, por ejemplo, no tengamos herramientas para hacer un montón de cosas, aunque tenemos a mano a las psicólogas, por ejemplo, que de ahí creo que, o sea, no es, ay Dios, estoy lloviendo muy fuerte. De ahí nuestro interés de también trabajar en redes, en conjunto, porque no somos suficientes solos. Pero también yo creo que informar
no buscar, no solo buscar, decir, bueno, voy a buscar situaciones de violencia a las que no voy a poder responder, sino también dar información de cosas pequeñas que por ahí no les damos ni pelota, ¿no? Como, no sé, desde la masturbación, el autocuidado, el sexo consentido, nombrar nomás ciertas cosas a las que por ahí no le damos mucha bolilla en el día a día. A mí me ha pasado en situaciones puntuales y las mujeres como que les cae una ficha, no son boludas, ¿me entendés? Y creo que ya eso es una intervención copada, aunque no podamos salvarlas de nada, básicamente. Sí, coincido con la Barbie, que por ahí muchas veces va a ser acompañar en esas situaciones de violencia en las que se encuentran. Yo he tenido pacientes que les he consultado a las psicólogas del CAPS y me han tomado los datos de la paciente y la han referenciado al área de Guaymallén. Por ahí, bueno, tener como esa red, ese acompañamiento, pero por saber que quizás hay situaciones que no vamos a poder manejar nosotros solos, no sé. Guille, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Me volví loca buscándote, Barbie, y decías la voz de la Bárbara y no encontraba tu nombre. Bueno, varias cosas para decir. En primer lugar, hermosa la presentación. Se nota que te gusta el tema, lo has estudiado con bastante compromiso y como muy involucrada. Respecto a la pregunta que hacías al final, cuando mostraste la folletería de dónde estamos parados, creo que somos un equipo bastante fuerte. Sin lugar a duda, tenemos que crecer un montón, pero mi percepción que del tiempo que llevo en la Resi, creo que a diferencia de otros servicios en los que trabajo y otros lugares en los que me desempeño, tengo la idea de que en la Resi hemos crecido muchísimo en todo, en diversidad, en interrupción legal del embarazo, en perspectiva de género. Sin lugar a duda, tenemos que estar aprendiendo, pero creo que es una Resi que permite trabajar un montón de temas desde el derecho y no desde el prejuicio o desde el posicionamiento personal. Entonces eso me parece que ya es una gran puerta que está abierta y que le damos también a nuestros pacientes. Otra cosa que me llamó la atención fue que al principio, cuando preguntaste sobre la definición de consejería, las personas que opinaron, e incluso vos, también te posicionaste como diciendo la mujer, el acceso a la mujer, violencia a la mujer, ¿no? Como si solo la consejería fuera de la mujer. Después, bueno, obvio que lo aclaraste, pero digo, hasta nosotros, que estamos en contra de un determinado modelo, nos terminamos como por ahí posicionando medio en un modelo medio patriarcal. Además, me pareció súper interesante lo que dijo la Rumi. Cada vez lo veo más, con el tiempo uno lo va viendo. ¿Qué pasa, Steffi? ¿Se está perdiendo el mundo en tu casa? No, es que está terrible la tormenta y me estoy... Sí. Acá todavía no llega, les veía la cara terrible. No, sí, les veía la cara terrible, acá todavía no llega. Bueno, otra cosa que lo que decía la Romy, que yo con el tiempo le he aprendido a ver, porque obviamente me posiciono con una ideología feminista y con el tiempo me he dado cuenta con cosas. Ya no escuchamos más, creo, o soy yo. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí un poco mejor, recién se perdió. Digo que en relación a lo que decía la Romy, me pareció súper interesante el planteo, porque con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces nosotros, yo que me posiciono como feminista, juzgamos el rol del varón y a veces no hay herramientas en nuestra comunidad y en un montón de lugares no hay herramientas y quizás sea momento de intervenir en eso, que nos puede resultar un poco más incómodo. El año pasado se dio una posibilidad que luego no se concretó, pero lo comento porque me parece que es algo que está ahí y que cuando queramos podemos dar el paso. Ahí atrás del centro de salud hay un descampado que es una especie de canchita donde hay un profe de educación física, que es el profe
el Club Deportivo Puente de Hierro, que trabaja con muchos adolescentes, todos varones. Y él en su momento es paciente mío, tiene OSEP, yo atiendo a toda su familia ahí en Puente, me planteó la posibilidad de trabajar con varones. A mí me encantó la idea, por supuesto, pero en ese momento... ¿Qué pasó? Ahí, en su momento, ¿ahí se escucha? Sí, Mari. ¿Se escucha? Sí, Mari. Decía que en su momento la resi estaba tapada de actividades, era como precongreso, colapso, o sea, llegábamos a meternos a una actividad más y entonces yo lo propuse para OSEP Cerca, que con algunas personas de OSEP Cerca armáramos para trabajar en violencia de género, derechos, planificación familiar, prevención de ITS, pero con varones exclusivamente. Después no evolucionó la idea, pero digo, esa red está más que, o sea, está a un llamado de hacerla permeable. No sé cómo se estarán desarrollando ahora en el contexto de la pandemia, si habrán retomado sus actividades, pero sí la experiencia del consultorio de asesoría, de ahí del pasillo que decía la Guille, es que el 99% de las consultas eran de chicas. No, entonces creo que si queremos trabajar con varones vamos a tener que salir del centro de salud. Eso como aporte, si en algún momento les interesa, que sepan que existe esa posibilidad y que no teníamos ni que pedir que vinieran. Él nos garantizaba tiempo de sus clases de fútbol para que nosotros pudiéramos ir a hacer lo que quisiéramos, hablar de lo que quisiéramos básicamente. Así es que bueno, eso también está. Y bueno, creo que nada más. Hermosa la clase, Guille. Gracias, Mari. No sé si escuchan la piedra que está acá. Voy a irme un segundo a cerrar las ventanas porque se me está desarmando todo y ya vuelvo. Voy a correr. Obvio. Está silenciado, Marucci. Ahí está. Hago un comentario más, como retomando ahí lo de la presentación, y ya definimos bien qué hacemos en el contexto de la tormenta. Lo mismo, Guide, que te han mencionado varias personas, muy buena la presentación, muy dinámica. El tema se nota que no solo que lo has leído, sino que lo has militado, que tenés un compromiso con ese tema. Así que yo no puedo más que agradecerte también la predisposición que tuviste para cuando se te asignó esa tarea, que también un poco la habías propuesto vos. Yo les he dicho una y mil veces que este es un espacio abierto para quien tenga un entusiasmo, interés o alguna intención de compartir algún saber, alguna experiencia previa o algo en lo que se esté formando, bienvenido sea. Así que eso creo que se nota. Con respecto a lo de la presentación, creo que lo que podríamos hacer de forma operativa, como una actividad, es que la Guille pueda ser capaz de recibir y de sistematizar algunas propuestas concretas que le podamos hacer como equipo respecto a todas estas cosas que hemos estado hablando. Todo esto que han ido ustedes haciendo como aportes, de pensar en términos de cuáles son las barreras de acceso hoy para pensarse en términos de una consejería integral, enunciarlas, enumerarlas, sistematizarlas para que podamos identificarlas como problema y sobre eso generar algunas estrategias puntuales para la corrección. Y por otro lado, que también sean capaces de transmitirle a la Guide algunas propuestas concretas. Yo lo que le quería preguntar a la Guide, pero no sé si está ahí, no sé cómo estás para contestar, más o menos. Después lo pregunto. Yo creo que con esta presentación hagamos el cierre y bueno, eso. Después creo que podemos sistematizar toda esta información, pensarnos en términos de qué barreras hay hoy en día, qué nos falta a nosotros como equipo para pensar una consejería realmente integral. Y me parece impecable la presentación. Así que bueno, muchas gracias, Guille. Voy a finalizar esta presentación, ¿sí? Dame un segundo.